Bueno, entonces yo les había comentado que en la ponencia anterior que en esta ya íbamos a hablar de otro aspecto muy importante que lleva a la alteración o al pie diabético. Y entonces ahora vamos a hablar de la parte biomecánica. Vamos a revisar conceptos de biomecánica del pie en estática y en dinámica. Vamos a mostrar el impacto de la biomecánica y sus propiedades en el pie, en el riesgo y en el origen del pie diabético. Vamos a compartir mi experiencia relacionada con conceptos de biomecánica y su aplicación en la consulta diaria de los pacientes diabéticos. Bueno, todos ya estamos familiarizados pues con la definición de pie diabético, la que el doctor Fermín de manera pues magistral nos ha ido ampliando en los conceptos, porque antes se manejaban unos conceptos muy cerrados, pero básicamente aquí quiero que veamos el caminar desde el pie en riesgo, desde un paciente que no ha tenido ningún tipo de ulceración ni tipo de limitación, y cómo se van sumando alteraciones de sensibilidad, después vasculares, y me puede llevar esto hasta la amputación o muerte del paciente. Tenemos las diferentes etapas de la historia natural del ataque del pie diabético, teniendo claro de que hoy en día ya hablamos de ataque, haciendo un símil con la parte de riesgo cardiovascular. Entonces ya queremos como crear esas alarmas y unos conceptos más claros. En la etapa primaria son esos pacientes que tienen aquellas deformidades, y ya aquí estamos hablando de conceptos biomecánicos, así no hayan tenido ni heridas ni amputaciones, pero el solo hecho de que ya tengamos hiperkeratosis nos están hablando de que hay una alteración del apoyo, unos puntos de presión, y ya sabemos, recordemos que cuando hablamos anteriormente de la epidemiología dijimos que el paciente diabético tenía 15 veces más riesgos de presentar este tipo de lesiones, y que las hiperkeratosis en el 85% eran las que precedían a una úlcera. En la etapa 2 ya tenemos el síndrome del ataque del pie diabético, sea agudo en crónico, en donde es importante tener en cuenta la parte biomecánica, porque si yo no descargo a ese paciente, esa úlcera no se va a cerrar. Y en la etapa 3 tenemos ya la remisión de la herida, que puede ser con amputación o sin amputación. Pero independiente de esto, si yo no manejo desde la parte biomecánica al paciente, pues las recurrencias van a ser altísimas. Recordando pues las 3 alteraciones, ya vimos la parte neuropática, ahora vamos a revisar la parte biomecánica, recordando que la biomecánica es el estudio y el análisis de las consecuencias mecánicas derivadas de la tensión, la fuerza y la energía producto de toda actividad en carga, sea que estemos en estática o estemos en dinámica, y cumple estas propiedades: fuerza de gravedad, gravedad o masa, equilibrio, estabilidad, el peso corporal y la distribución del peso, el baricentro, las fuerzas externas, la postura y las posiciones, las columnas y estabilidad de las mismas, y la palanca. Recordemos pues que el pie es una estructura compleja con una parte ósea dada por 2 columnas, la interna con el astrágalo escafoide, las cuñas y metatarsos, y la externa calcáneo cuboides y los 2 últimos metatarsos, pero tenemos otras estructuras y que simula una bóveda, la conocemos como la bóveda plantar, y está dado entonces por el arco transverso longitudinal y anterior, y el arco longitudinal interno dado por el tibial posterior, flexor corto de los dedos y flexor largo del halus, el arco longitudinal externo, el transverso posterior y el transverso anterior. La unión de estas fuerzas, como hablará más adelante mi amigo Irving, porque se emociona y empieza a hablar de las fuerzas, entonces todo esto nos da una movilidad helicoidal. Tenemos entonces que normalmente este aspecto es importante, porque hay veces nos dedicamos a evaluar solo el pie, pero nuevamente vuelvo a hacer el llamado del manejo integral del paciente. O sea, el paciente no es solo el pie, y cuando hablamos de pie diabético no solo va a depender de la alteración del pie. Ya hemos ido hablando que la parte metabólica tiene influencia, la parte neuropática, y aquí mi llamado es a que entendamos que dentro de ese todo del paciente tenemos unos ejes y unas fuerzas, y tenemos un eje principal que es la columna, que precisamente va como una S para equilibrar esas fuerzas hacia la parte anterior y posterior, y que esas fuerzas deberían de ser simétricas hacia ambos lados. Y después tenemos un pie que recibe ese peso, donde hay un punto mayor de apoyo, un punto mayor de presión, que son las cabezas metatarsianas, y una resistencia.
pero la mayoría de las personas tienen algún tipo de dismetrías, entonces no están totalmente simétricos, lo que lleva a que esas fuerzas tampoco sean simétricas. Entonces tenemos una escoliosis, tenemos una cadera asimétrica, que va a llevar a unos mecanismos de defensa, porque si fuéramos una columna, por ejemplo, pues entonces nos caeríamos, pero nosotros tenemos mecanismos compensatorios en los cuales hacemos rotación y traslación de esas fuerzas. Es así como recordemos que el pie y el tobillo son estructuras que soportan y transmiten esas fuerzas de reacción, pero que esas fuerzas de reacción que están dadas por el estrés mecánico de solamente estar parado o caminar, deben responder adaptativamente para que entonces no nos caigamos. Y entonces esto es lo que les estoy diciendo. Si nosotros fuéramos todos simétricos, pues tendríamos unos apoyos en lo cual se distribuiría la mayor parte del peso en el pie, que es lo adecuado, como vamos a ver más adelante, pero como la mayoría tenemos algún tipo de dismetría, pues necesitamos esos mecanismos adaptativos y empezamos a tener un apoyo de manera inadecuada. Entonces somos un todo, hay una alteración de aquí para abajo y nuevamente de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el peso baja, existe la gravedad, pero se va a formar un eje que se va a revertir y depende de cómo nos estemos apoyando, ese eje va a ir, si por ejemplo el paciente está pronando, ese eje de energía se va hacia el borde externo de la rodilla, creando un aumento de ángulo en esta parte con los ligamentos y los tendones que van a generar una fuerza y una tensión que representa un dolor, y viceversa, si el paciente está supinando, ese eje entonces se va con mayor roce de la parte ósea articular en el borde interno de la rodilla, pero creando un aumento de ángulos en la parte externa con la consecuencia de los ligamentos, tendones y músculos que se ven afectados. Nosotros tenemos unas anormalidades articulares que pueden empezar desde la parte metatarsofalágica, están acompañadas de una debilidad muscular, de una deformidad de los dedos menores o del halus, unas deformidades óseas con un aumento de puntos de presión que generalmente van a llevar a una úlcera. Y recordemos que en el paciente diabético no solamente es la parte ósea, sino que en ese paciente diabético las estructuras tendinosas y capsulares van a estar afectadas. Entonces hay un desorden ligamentario, tendinoso y capsular, se disminuye la elasticidad y la fuerza ténsil dada por el colágeno tipo 1 y 12, una inestabilidad articulada dada por el colágeno tipo 12 y una subluxación y rigidez global en el pie, lo que todo esto me va a representar una alteración o una pobre vía mecánica. Dado que esas estructuras capsulares y tendinosas están alteradas, pues se me va a producir una marcha ineficiente, una pobre acomodación del suelo durante el apoyo y unas alteraciones funcionales que pues me van a ocasionar unos focos de alta presión susceptibles a fuerzas de cizallamiento en el momento que estoy en apoyo o caminando, lo que me va a traer como consecuencia esas úlceras crónicas, esa demora en las curaciones y esa recurrencia si yo no manejo y no tengo los conceptos claros de biomecánica. De ahí la importancia de que revisemos estos temas en el paciente. Los mayores riesgos en el paciente diabético, entonces ya los mencionábamos antes, la neuropatía, la enfermedad arterial periférica que será tratada también en el congreso, los traumas del pie y el estrés repetitivo sobre un área por estrés vertical o cizallamiento. De ahí la importancia de que hay veces nos consideramos y decíamos, no, es que el paciente diabético como tiene la neuropatía, si se pega no se da cuenta porque no siente. Pero es que aquí estamos hablando de cosas tan cotidianas como simplemente estar parado o caminar. Y eso ya representa un trauma para el paciente y un riesgo altísimo. Entonces, trato de que seamos conscientes de ese riesgo al que están expuestos los pacientes todos los días. Y que puede llegar entonces a esa deformación de hiperkeratosis, a esa hemorragia subsecuente y entonces a esa lesión. Los estudios desde hace mucho tiempo nos han mostrado que esas alteraciones estructurales nos llevan a una elevada presión plantar y por consecuencia a unas úlceras. Y esa biomecánica alterada entonces está dada por esa deformidad del pie y problemas de apoyo, esa movilidad articular que puede estar limitada porque el paciente ya puede tener rigidez articular y esas anormalidades óseas que se pueden producir. Y ahí entra entonces a jugar que no solamente permanecemos en estática, sino que también hay una actividad
que estábamos en dinámica y que se conoce como la marcha, que es básicamente el resultado de una serie de fuerzas que actúan en conjunto y permiten la trasladación del cuerpo hacia adelante o de un lugar al otro, recordando que tenemos dos fases, la fase de apoyo y la fase de balanceo, la inicial que va desde el apoyo del talón y termina cuando hay un despegue digital del mismo, y que entre el 40 al 60% está representado por la propulsión y el despegue. Eso es muy importante porque en este momento se cumple la fórmula de que presión es igual a fuerza sobre superficie, y entonces estamos en unas superficies más pequeñas generando una mayor presión cuando nos estamos apoyando sobre esas cabezas metatarsianas, y esa es una de las causas por las cuales en el paciente diabético que ya viene con una neuropatía, pérdida de la grasa plantar, atrofia muscular, pues se producen esas lesiones conocidas como malperforantes plantares o úlceras neuropáticas. Y tenemos esa fase de balanceo en donde ya es el despegue digital del otro pie hasta el apoyo del siguiente pie y se encarga de la aceleración y la desaceleración. Tenemos en el pie también una cinemática que básicamente está dada por los 3 planos de movimiento: dorsiplantiflexión, aducción y pronación y supinación, que van a estar dependiendo del área en donde estemos revisando el pie. Entonces sabemos que el pie está dividido en retropié, mediopié y antepié, pero esta imagen siempre me gusta mucho y lo menciono porque es como pensar en un país que tiene unos municipios o unos departamentos que tienen que ser independientes y responder económicamente por sí solos. Entonces así mismo pasa en el pie, a pesar de que sea un todo, cada uno tiene una actividad y sin uno de esos huesitos, sin uno de esas articulaciones que estén funcionando bien, ya tenemos una biomecánica alterada. En la parte posterior del pie, entonces tenemos básicamente movimientos de plantiflexión, inversión y eversión y dorsiflexión, cada uno dado por unos ángulos, y en la parte anterior del pie sí tenemos todos los movimientos que hablábamos ahora en la cinemática: pronosupinación, dorsiplantiflexión, aducción y abducción. Pero es importante también en cuenta que cuando nosotros caminamos, cuando damos el paso, debe haber una adaptación del suelo, que básicamente buscan disminuir las fuerzas de impacto y de absorción. Y es allí entonces donde esta parte, la parte de los metatarsos y la parte digital requieren una acomodación, y la segunda, tercera y cuarta articulación metatarsofalágica o columna van a quedar rígidas para dar una estabilidad, mientras que el primer rayo y el quinto rayo van a tener un movimiento y se deprimen en el momento de la propulsión. Tenemos también unas articulaciones, básicamente la subtalar, chopar, el diafragma, que se encargan de la parte de acomodación, amortiguan el choque del pie en el piso y nos adaptan a las irregularidades, mientras que las articulaciones del tobillo y los dedos se encargan básicamente de movimiento, su función es netamente dinámica y obviamente son fundamentales para la marcha. Dentro de esa acomodación, entonces, tenemos 2 articulaciones que ya les mencioné, la de chopar y la de subtalar. La de chopar mucho más móvil, que básicamente entonces se encarga de los movimientos que ya les mencioné: abducción, aducción y extensión y flexión. Y tenemos la articulación subtalar, donde es mucho más rígida, es en la parte posterior y está dado en torno al eje de Henke, que penetra desde la cara superinterna del cuello del astrágalo, pasa por el seno del tarso, y es un área muy importante que conozcamos, sobre todo cuando estamos hablando de luxación subastragalina, y hay procedimientos quirúrgicos que buscan estabilizar esta parte teniendo en cuenta estos ángulos. Hay unos rangos de movimiento óptimos que digamos que están dentro de la población general, pero recordemos que nosotros genéticamente también algunas personas vienen con una actividad muscular más de algunas fibras cortas, otros de fibras largas, y asimismo la parte de colágeno. Entonces hay algunas características que son generales en el movimiento, y hay algunas personas que pueden tener limitaciones o rangos individuales de movimiento. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el tríceps femoral puede ser en algunas partes una limitante funcional porque hay acortamiento o hay hipertonía, y eso me lleva a que hayan diferentes ángulos de movimiento dentro de la dorsiflexión y dentro de la plantiflexión, que los podemos medir básicamente por un goniómetro, y eso es importante tenerlo en cuenta y no encasillar a todos los pacientes dentro de que estos son los ángulos que se deben manejar, sino que hay que tener en cuenta esos rangos individuales y genéticos en ellos.
Hay dos actividades que hemos mencionado que se hacen en la marcha, que es la pronación, que básicamente es el mecanismo utilizado para adaptar al pie en el terreno y disminuir las fuerzas de impacto absorbidas, mientras que la supinación es ese mecanismo que utilizamos para estabilizar el antepié sobre el retropié, de forma en que éste actúe como una palanca rígida durante la propulsión, y eso lo mencionábamos ahora. De esa manera protegemos el tobillo de las inestabilidades y disminuimos la dependencia de la musculatura peronea. Hay unos rangos de movimiento, como mencionábamos antes, que están dentro de los ángulos comunes, dependiendo de si estamos en marcha o si estamos con una actividad más dinámica. Sin embargo, recordemos pues esos valores individuales que pueden presentar. Si tenemos una buena dorsiflexión, ¿qué es lo que podemos llegar a presentar? Pues evitamos el riesgo de sufrir ciertas patologías como las lesiones del ligamento cruzado anterior, tenemos un mayor desplazamiento de la flexión de la rodilla, una mejor absorción del impacto de las caídas, un menor desplazamiento del valgo de la rodilla, una menor flexión de las caderas. Y esto que es muy importante, que activa la bomba de los gastronemios. Es importante tener en cuenta eso, teniendo en cuenta nuevamente que el paciente es un todo, que tenemos una neuropatía, y dentro de esa neuropatía autonómica hay disminución de la contracción de los vasos, de la parte venosa y de la parte linfática. Entonces son pacientes que van a tener tendencia a hacer linfedema o a presentar otras complicaciones circulatorias. Entonces es importante que enseñemos, gran parte de mi consulta o en muchos de los pacientes tengo que enseñarles nuevamente cómo debe ser la marcha, porque la mayoría, si son personas mayores, tienden a flexionar la cadera, a poner rígida las rodillitas y a caminar en esta forma, y no hacen todas las fases de la marcha como deberían. Entonces eso hace parte también de nuestros trabajos. En las marchas pues hay mayores fuerzas que exponencialmente pueden aumentar el potencial del daño si no tenemos una marcha adecuada. Tenemos entonces que ya se ha estudiado pues cuál debe ser como la simetría o cómo debe estar esa huella en el paciente, teniendo en cuenta que el istmo debe ser la mitad del antepié y 3/4 partes del retropié, 3/4 partes de ese antepié. Y tenemos nuevamente entonces ese apoyo que debería ser utilizando todo el triángulo dinámico en donde se distribuye la mayoría del peso. Sin embargo, si el paciente tiene desviado y su peso se va hacia la parte media del pie, pues es un pie pronado, y si se va hacia la parte externa es un pie supinado que no utiliza pues la mayoría de esta área, cada una con sus consecuencias. Por ejemplo, el paciente pronado, la tendencia es que hacen más alus valgus por la luxación de esta articulación metatarsofalágica, y si es un paciente diabético pues tenemos esas hiperkerastosis y esas lesiones en el primer rayo. Por el contrario, en el paciente supinado, la tendencia es a hacer más fascitis plantar, a tener deformidades donde se cumple una de las propiedades de la biomecánica, como son la palanca. Miren aquí cómo esta falange proximal genera presión o palanca sobre la cabeza metatarsiana, generando pues mayor presión. En este paciente no utiliza el medio pie, entonces todo el peso se está sobrecargando en esta parte, generando pues obviamente todas estas lesiones, y en esos dedos en garra esos elomas duros y posteriormente lesiones por calzado, teniendo en cuenta que tenemos un paciente neuropático. La sobrecarga entonces lleva a una alteración estructural, y es importante entonces poder predecir el comportamiento biomecánico del paciente para evitar esas úlceras plantares, y para eso tenemos diferentes mecanismos. El podoscopio, que es como de lo más básico que podemos utilizar, donde podemos evaluar los puntos de apoyo, cómo están los arcos, si el paciente está haciendo valgo, y tenemos otros mecanismos más avanzados en donde se hacen diferentes estudios. Tenemos los cinemáticos, hay diferentes técnicas para hacer los estudios cinemáticos, que básicamente estudian la dinámica del movimiento sin ocuparse de las fuerzas que la originan, y para eso tenemos plataformas que registran las fuerzas y que se ejercen sobre el suelo durante la marcha, con captores fijos al pie, transformándolos en imágenes. ¿Qué tienen positivo? Pues que no es invasivo, es repetible, está en tiempo real, es cuantificable, es objetivo y es confiable. Y tenemos los estudios cinéticos, que estos sí estudian las fuerzas que se producen durante la marcha dada por desequilibrio de las articulaciones de la extremidad inferior, la musculatura que lleva a las patologías y la alteración de la disposición corporal. Para esto tenemos la inspección, que puede ser auxiliada por métodos como fotografía, cinematografía, video, acelerómetros y los captores plantares, entre otros, y el baropodómetro, que analiza básicamente las presiones ejercidas en cada punto de la planta del pie a través de unas plataformas.
Estas imágenes las traigo para que observemos que entonces el estudio no solamente puede ser de la parte inferior, sino que veamos cómo el paciente, yo cuando hago el estudio biomecánico evalúo al paciente en ropa interior, en donde podamos ver la simetría de sus hombros, podamos tomar estas medidas, podamos mirar si tiene escoliosis, cómo está la simetría de las caderas, los pliegues glúteos, los pliegues popliteos. Miremos aquí cómo está la dismetría de este paciente y cómo entonces sus mecanismos de acomodación lleva a que hagan unos valgos que va a representar entonces unas sobrecargas en algunos puntos, y volvemos nuevamente a esas neuropatías por síndromes compresivos y no simplemente por una hipoxia como es lo que hemos pensado siempre. Y pues obviamente ya al final pues la parte del pie cómo se apoya. Entonces, bueno, ya se fue el doctor que no le gustan las conclusiones, entonces voy a poder dar mis conclusiones tranquilamente. Entonces, considero que la biomecánica es una disciplina científica que es de suma importancia, explica las alteraciones estructurales de la bóveda plantar en pacientes diabéticos y sus consecuencias. Las alteraciones estructurales del pie sumados a su consecuencia, que es la elevada presión plantar, conforman, a mi modo de ver, el factor principal, y cuando hablo de principal, está dado por la cotidianidad, porque todos los días el paciente se expone a un riesgo en la formación de úlceras plantares en este paciente diabético. La neuropatía en el paciente diabético no se explica solo por la oxidación del nervio. La biomecánica alterada lleva síndromes compresivos, que es otra explicación muy común y más fácil de manejar. Y en los pacientes diabéticos con alteraciones sensitivas es de gran ayuda el estudio biomecánico, ya que se puede localizar las zonas de mayor presión, su distribución para realizar las descargas adecuadas y equilibrar la carga transmitida al pie y evitar entonces lesiones. Bueno, muchas gracias.